Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Bien, muchachos, ya que estamos reunidos, pasaremos lista. ¿Espanto? Espantando. ¿Cucho? Presentucho. ¿Panza? Lanza. ¿Demóstenes? Olvidé la pregunta, don Gato. Bien, compañeros, a trabajar. La compañía no puede darse el lujo de mantener haraganes. No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos. Y cuando yo digo vamos, no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los Guadalupes. Iniciamos, pues. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según qué parte del mundo se encuentren. Para todos ustedes, esto es Los Guadalupes, la conspiración contra los poderosos desde abajo. Transmitiendo desde Insurgentes 98, el espacio del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué tal, mi querida concurrencia? Ya estamos de regreso. Parece que ahora sí hubo la oportunidad, mi querida concurrencia, de hacer los Guadalupes el día de hoy. Y bueno, esperamos que no lleguen por ahí la CIA o la DEA o alguna circunstancia de algunos de esos conservadores que luchan para echar abajo a los Guadalupes. Esperemos que no venga nadie de esos pulpos chupeteadores para sacar adelante esta versión de los Guadalupes que, según yo recuerdo, es la número 50, mi querida concurrencia. Entonces, mi querido Mario, danos la orden de los Guadalupes para el día de hoy. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes a todos. Saludos, primero que nada, a los compañeros de Radio SME que amablemente hacen favor que todos y cada uno de ustedes nos puedan escuchar. Y el día de hoy, compañero Ricardo Pérez, se encuentra nuestra compañera Claudia Escobedo. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Bienvenidos, compañeros, a su programa número 49 de los Guadalupes. ¿Listo ya, Mario, con los tamales o con el mole? ¿Qué va a haber? Pues mira, varios compañeros ahora en la pasada evento que tuvimos en el meeting que tuvimos en la Suprema Corte de Justicia, me preguntaron que ya están dispuestos a donde el compañero Ricardo los cite para que ahí se lancen a recibir las viandas que ya fueron ofrecidas. Así que rajarse a su tierra. Adelante, maestro, ¿qué tenemos hoy para el programa? Bueno, mi querida concurrencia, pues primero para saber específicamente si estamos en el 50 o en el 49, porque yo tengo los mariachis aquí afuera y eso de regresarlos va a estar medio gacho. Entonces, a ver, Clau, tú vamos a aclarar el punto. Es que Mario, ¿coincides conmigo que es el número 49 o yo soy mal? Es el 49, sí. Muchachos, 48. ¡de hoy en 8! Pues tuvimos que mandar a Marimba, que ya teníamos aquí afuera, mi querida concurrencia. Y bueno, pues entonces el jabalí que habíamos ya asando en la parte de arriba, pues vamos a tener que esperarlo y meterlo a la congeladora para de hoy en 8, mi querida concurrencia. Pues, no queda, o sí estoy en lo correcto, mi querida concurrencia, Clau. Sí, no, definitivamente, entonces ya se va haciendo hambre, entonces ya para dentro de 8 días. Es correcto. Bueno, mis mariachis, vámonos de hoy en 8. Cámara. Ni modo, mi Mario, así es la cosa. Yo creo que no podrás acompañarnos de hoy en 8. ¿Ibas a venir hoy? Nada de que yo en 8 días ahí estoy, maestro. Yo veo cómo le hago, pero a mí ninguna comida se me va, maestro. Usted sabe que yo falto a todos los eventos del sindicato, menos a las comidas. Sí, es correcto. Pues bien, mi querida concurrencia, después de aclarados estos puntos de los Guadalupes, si éramos el 49, el 50 o no sé cuál otro más, apuntado el punto, entonces vamos a entrarle a la grilla, a la circunstancia de la polaca el día de hoy. Y bueno, primero me parece que es necesario, Clau, Mario, mi querida concurrencia, la circunstancia de rápidamente comentar pues lo que sucedió el día del meeting que se convocó afuera de la Suprema Corte,
donde fuimos a decirles un par de frescas a estos pulpos chupeteadores, a estos esdrújulos cafiaspironómicos de los magistarios, que por cierto yo honestamente, mi querida concurrencia, diría, nos hubieran citado yo creo que como a las 11, digo, porque esos pinches ministros han de llegar como a la 1, cabrón, ¿no? Porque la neta, no creo que se llegaran temprano, pero de todas maneras, la intención era dejar muy claro cuál era la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas, y yo creo que el objetivo se cumplió, ¿no, Clau? ¿Te parece esa circunstancia? Sí, definitivamente, porque además esta parte de las ganas de gritarles a la Suprema Corte, no solamente unas frescas, sino unas hasta la tatarabuela, yo creo. Este pasado 18 de marzo tenemos muy presente el golpe tan fuerte que le dieron a toda la resistencia, si no mal me equivoco, un 31 de enero, ¿no?, del 2013, donde echan atrás el dictamen que ya había dado el Tribunal Segundo Colegiado en materia de trabajo, donde estaba ya más que claro la cuestión del patrón sustituto para todos los que nos quedamos en la resistencia, y que definitivamente las cuestiones económicas y los dineros tienen la fuerza, ¿no? Que ya está también eso demostrado por el mismo Fecal en su libro. Así es, mi querida concurrencia, pues yo creo que se cumplió el objetivo, ¿no, mi Mario? ¿Tú cómo lo ves? Sí, se cumplió el objetivo. Me parece que lo que teníamos que hacer también era hacer presencia como Mexicano de Electricistas, levantar la voz contra de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que sabemos históricamente lo que nos han hecho y lo que le han hecho a muchos movimientos de este país, movimientos independientes, democráticos. Han sido también vapuleados por la Suprema Corte, y también particulares, ¿por qué no decirlo, no? Así que estos ministros pues, ya tienen una larga cola que se les pise, y pues obviamente una vez más ahí en ese lugar que tan malos recuerdos nos trae, fue un 30, no fue 31, fue un 30 de enero. Gracias, Mario. Digo porque al día siguiente, maestro, usted recordará que en los días 31 de aquellos años, se acordaba hacer, por ahí del 2013 que fue esto, se acordaba hacer una marcha con unos cuates que algunos lo conocíamos como el Frentote, y se juntaba ahora sí que la nueva central, se juntaban estos cuates de Hernández Juárez. ¿Cómo se llama la central de Hernández Juárez? La UNT. La UNT y otras centrales más pequeñas, y marchamos todos juntos los días 31 de enero de cada año. Es correcto, la central campesinas, Cardentina. Muchas centrales campesinas empezaron a unir, etcétera. Y bueno, la cuestión está que aquel día del 2013 yo pensé que iba a haber una muy poca concentración de compañeros del ESME, por lo que había pasado un día antes en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que una vez más los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas dieron la cara y en la lucha, ¿no?, que es donde debemos estar siempre. Ese día no se me va a olvidar nunca, porque un día antes habíamos estado muy molestos, y al día siguiente ahí estaban todos los compañeros una vez más en las calles luchando, ¿no? Así es, me queda concurrencia, pues como dice Clau, como dice Mario, pues creo que el Sindicato Mexicano de Electricistas fue claro en su posición a partir de la voz de nuestro secretario general Martín Esparza Flores, la voz de los electricistas, que como lo decimos del principio, ¿quién más tiene tamaños para poder cantarle su precio a estos cabrones? Que quién más que el Sindicato Mexicano de Electricistas, por la historia, por su su quehacer político desde hace ya pues de haber enfrentado directamente contra los neoliberales. Es el ESME que tiene el tamaño para poder decir de frente a estos ministros, pues la clase de esdrújulos que son estos individuos.
y me parece que el discurso del secretario general fue muy firme, me parece como deben de ser las cosas, y me parece que deja claro la posición de las huestes electricistas sobre el 18 de marzo, la energía y sobre la reforma energética, me parece, mi querida concurrencia. Pero como ustedes saben, pues este tipo de eventos como el 18 de marzo pues son lo que políticamente llamamos, pues es una coyuntura natural, perdón, porque pues son eventos históricos que permiten que de manera natural pues se dan en estos tiempos, en unos tiempos el 18 de marzo daba todo un evento de fiesta, de nacionalismo, y de un tiempo para acá se da mucho a partir del debate, a partir de esto. Y este año es el ejemplo del caso. El 18 de marzo permite otra vez la discusión específicamente, mi querida concurrencia, sobre, pues específicamente la energía, de quién es, a quién se le debe de trabajar, para quién, ¿no? Si la energía es un buen negocio o si la energía es un buen humano, del ser humano, es parte de esos derechos humanos que deberíamos de tener en todo el planeta. Entonces se dan esos debates y eso nos demuestra también, mi querida concurrencia, pues en determinar o encuera o demuestra pues quién está, ¿no? Y entonces vimos cómo mientras el ESME sale de una posición sobre la reforma energética, sobre el nacionalismo, sobre nacionalizar realmente la propuesta, que es el objetivo real, mi querida concurrencia, que es la nacionalización, pues los otros que se están tratando de montar de la circunstancia política, que es el SUTEN, pues callados como siempre, ¿no? Brillando por su ausencia, ¿no? Sí, ¿no? Su voz, ellos están volteándole a la Virgen de Guadalupe por otro lado, ellos voltean para a otros horizontes, mientras las circunstancias se están dando, ¿no? Porque, bueno, esa circunstancia empieza a demostrar, mi querida concurrencia, la realidad, me refiero yo, la actitud que ha determinado y que terminará ya y que va a marcar Andrés Manuel López Obrador como presidente hacia el movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? Me parece que Andrés Manuel, en lo que él llamó, o ese eslogan llamado Cuarta Transformación, decidió dentro de esta transformación de la cuarta generación, la cuarta transformación de México, pactar con la CTM, pactar con los que mantuvieron los 80 años al PRI, los que pactaron para mantener sus business, sus tranzas y cochupes con los neoliberales, y que parece ser que son los que se pactó y se dijo para no mantener y no mandar a la historia la verdad del movimiento obrero. Y me refiero a que lo que pasó, o la relación que ha tenido Andrés Manuel con el SUTERN, con la CTM, con Napito, con el Baester, ¿no? Que todas estas circunstancias ha pintado claramente, mi querida concurrencia, cuál es el papel de Andrés Manuel con el movimiento obrero. Y el caso del 18 de marzo se dejó claro, ¿no? El SUTERN es aplaudido y se le ha quemado incienso por parte del gobierno de Andrés Manuel, y con nosotros hasta el día de hoy nos traen como sea, dorando la píldora, mi querida concurrencia. ¿No te parece, Mario, en ese sentido? Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que apenas hace algunos días el presidente, en relación a los apagones que hubo recientemente por la quemazón aquella en Tamaulipas, que terminó dejando sin luz a más de la mitad del país, qué quemazón tan simpática,
el presidente, hay que recordar que ensalzaba a los trabajadores del SUTERM, diciendo que eran los mejores trabajadores de la electricidad en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, y cuando se refiere a nosotros, su forma de referirse al mexicano de electricistas es que éramos muy democráticos, ¿no? Éramos el más democrático. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia entre unos y otros, y en el doreo de la píldora que bien mencionas, que es traduciendo en el caso de nuestro asunto. Obviamente, me parece que de lo que hay que resaltar del evento que hicimos ese 18 de marzo, pues es obviamente la infinidad de medios que reportaron es la presencia del mexicano de electricistas y el discurso que ahí se dio. Eso es lo que hay que resaltar y me parece que es un buen punto. Sin embargo, la relación individual que tenemos con el presidente de la República pues no se ha mejorado, o por lo menos no se ha dado en ninguna mañanera que haya hecho un comentario para decir que los mejores para protestar, ¿no? Y son buenos para morder a los ministros y a quienes se les pongan enfrente, ¿no? Ni siquiera una palmadita en la espalda o algo así, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre nosotros y todo el movimiento. Hay que recordar aquella vez que se reunió con varios dirigentes de la CTM, y ahora sí, por primera vez, el más joven era Andrés Manuel. ¿Cómo estaría el asunto que el más joven era Andrés Manuel junto a todos los vejestorios? Es correcto. ¿No? Sí, era el chamaco. Llegó con short, güey, y su pelatota, el pinche Andrés Manuel. Y para ofrecerles una catafixia, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente esa relación que ha tenido con todos esos sindicatos, hay que recordar que ellos son los que le sacan adelante cada que Andrés Manuel requiere el apoyo del sector obrero, a la más vieja usanza del PRI, llama a la CTM y a todas sus centrales parecidas como la CROC y demás, para que le sirvan para apoyar todas sus medidas, como la modificación de las pensiones, como la modificación de las sumas, como el asunto de los dineros que se le van a descontar, bueno, que se le va a pagar a los trabajadores por el pago de utilidades, el reparto de utilidades, cuántos días se va a pagar. No llama a sindicatos independientes, sino que llama a la CTM y sus aliados, y en base a acuerdos con ellos es que todas estas negociaciones terminan saliendo. Y obviamente pues, llaman a todos los empresarios. Entonces imagínense ustedes, entre los empresarios y la CTM y el gobierno de intermediario, ¿qué ha cambiado en relación a los viejos gobiernos del PRI? Es lo que primerito que uno piensa, ¿no? No más. Y que en términos reales, yo creo que todos han de juntar como 600 años, cabrón, ¿no? Mario. Sí, pero yo creo que te quedas corto, más de 600, maestro. Pero, ¿cómo llegar a acuerdos con ellos y hacer a un lado a todos los movimientos populares? ¿Se acuerda cuando llegandito también el presidente le quitó los fideicomisos a muchas organizaciones no gubernamentales que hacían trabajo para defender, por ejemplo, a migrantes, para defender a mujeres golpeadas, para buscar a desaparecidos y desaparecidas? Muchas organizaciones no gubernamentales que recibían dinero del gobierno federal por estos fideicomisos fueron recortados de la noche a la mañana de manera indiscriminada. Cierto es que había fideicomisos gandallas, cierto es que había fideicomisos fifís, fideicomisos que no había nada de fondo y que recibían una lana, es decir, por no hacer nada, pero también es cierto que había muchas organizaciones que sí le tupían sabroso, ¿no? Y que le siguen tupiendo
pero pues ahora ya sin recursos, ¿no? Es que yo creo que le das a una parte fundamental de la relación de Andrés Manuel con lo que es ya pues lo que sería el obradismo, ¿no? El López Obradismo, ¿no? En lo que va a ser ya su idea, es decir, si tú te das cuenta, más bien como tú lo das, mi querida Mario, la relación con los Andrés Manuel decidió pactar con los, digamos, con la estructura ya establecida, ¿no? Es decir, tú lo decías tú, Mario, le da la prioridad a la CTM, los trata, incluso quien no recuerda la frase donde les dice que no son viejos, sino que están maduros, ¿no? En el primer evento del 1 de mayo, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente, me parece que Andrés Manuel, no sé si lo coincidas, Clau, me parece que Andrés Manuel cuando llega ya al poder modifica su circunstancia, algo que nosotros sabíamos. A lo que me refiero es de que a mí no me sorprende de lo que pasa con Andrés Manuel, no me sorprende lo que está pasando, no me encabrona ni siquiera lo que hace Andrés Manuel, porque me parece que él ha sido consecuente con lo que dice. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que hace, pero a lo que me refiero es de que no está haciendo nada que el cabrón ya había avisado que iba a hacer. Y por eso desde el principio nosotros les decíamos, como parte de un análisis, pues que era que era un líder y que por lo tanto así iba a ser como presidente mesiánico, y lo está haciendo, ¿no? Donde realmente trata de dorar la píldora para poder acomodar siempre en su escenario. Hay asesinatos de periodistas, le preguntan y acaba metiéndole a su escenario, que es la corrupción, ¿no? Que están la quemazón de los apagones en una cuarta parte del país, en el discurso acaba terminando en la corrupción. Que hay movilizaciones de mujeres por el asesinatos diarios, violaciones sexualmente y asesinato por eso de mujeres diario, a la hora de contestar acomoda otra vez en lo que es la corrupción. Es decir, es un presidente que trata siempre, digas lo que digas, trata de acomodarlo para ponerlo en su escenario, en su terreno, en donde solamente él es el fuerte, es donde tiene el discurso. Y entonces demuestra que deja de ser un líder donde luchaba por justicia y verdad para ser un presidente de conveniencia política. Es decir, ya no es a quien se le haga justicia, sino a quien le convenga políticamente mejor, ¿no? No sé cómo ves esa cosa. Fíjate que definitivamente sí, sabe gobernar muy bien con las herramientas que tiene, y un claro ejemplo de lo que acaban de mencionar es que justamente 3 meses después de que inicia la pandemia, le hace un préstamo por nada más y nada menos que 150 millones de pesos a Epigmenio Ibarra, que es el director de Argos, y además le condena un promedio de 7 millones de deuda con el SAT, cuando estamos de acuerdo que en inicios de la pandemia todos nos agarró con las manos cruzadas, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas que daban empleo o que siguen dando empleo a la mayoría de los mexicanos, pues se vieron ahí también atados de manos, y que muchas tuvieron que quebrar porque ya no aguantaron esta circunstancia de la economía. Y entonces es lo que dicen ustedes, ¿no? Solamente a quien le conviene, y desafortunadamente esa historia, como decías tú, esa película ya la vi, Siempre matan al negro, ¿no? Esa historia se repite una vez más. Así es, porque, miren, yo creo, me queda concurrencia que el simple hecho de que el gobierno de Andrés Manuel no se chingue el dinero es bastante, ¿no? Pero me parece que esta no es una cuarta transformación, ¿me entiendes? Es decir, me parece que ellos nos vendieron toda una circunstancia
que desde el principio nosotros sabíamos, al menos desde los Guadalupe sabíamos que no había eso, que era un discurso, que era un eslogan, que era parte de esa frase de niños gratis, ¿no? Cuando te llaman a regalar boletos para los circos populares, ¿no? Porque tú sabes dónde está la ganancia, sí, claro, ¿no? Entonces me parece que así como Fox se engancha o mete como gancho a la población el cambio, me parece que Andrés Manuel acomoda la 4 transformación. Y me parece que la 4 transformador, desde el principio sabemos que no, o sea, él vende la cuestión de Madero, Juárez, ¿no? ¿No? Y bueno, es algo que en los hechos no se está realizando. Y no se va a dar porque sabíamos que no se iba a dar, que Andrés Manuel no es un revolucionario, Andrés Manuel es un pequeño burgués, pues, en términos reales. O sea, su concepción es el pacto hacia la oligarquía para que en términos reales, si nos azotan, ¿no?, el neoliberalismo, 50 azotes diarios, Andrés Manuel pacta con la oligarquía para que solamente nos azoten 5, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad o una población que entonces agradece el que nos hayan quitado 45 azotos. Y bueno, claro que se agradece, ¿no? Pero de todas maneras te siguen. Claro. Entonces me parece que, pero es algo que nosotros sabíamos que va a pasar. Y se refleja en que la relación hacia con el movimiento obrero, que Andrés Manuel le llama, por ejemplo, cuando hace sus reformas de la ley del trabajo, que pacta con el gringo, con quien pacta y quien firma, dice el sector obrero, llamándose a la CTM, ¿entiendes? Cuando le guste o no le guste, hay otros sectores del sector obrero organizado, ¿no?, que en buena parte, aquellos que ya no quiere platicar, es lo que llevó a la presidencia. ¿No te parece, Mario? Totalmente de acuerdo. Y es entendible, pues, ¿no? Ha sido, como ustedes bien lo acaban de decir, ha sido muy parejo, no ha sido nada nuevo, no está pasando nada que no nos hubiéramos esperado que pasara, y entonces no habría que sorprenderse, ¿no? Lo que en todo caso sorprende es que haya gente que agradece esos 45 azotes de menos, ¿no? O sea, finalmente te siguen azotando, es lo que no terminas de entender, te siguen explotando, sigue siendo un asalariado, sigue siendo un güey que no tiene futuro, que quienes los grandes empresarios de este país, el 1% del planeta, finalmente son los que van a terminar sobreviviendo después de este escenario catastrófico de la pandemia, temblores y meteoritos. Entonces, todo esto, júntenlo, y les aseguro que con lo que encontramos, con lo que nos quedamos, es con que la gente está agradecida enormemente con el presidente por todo lo que ha hecho. Por lo que decías, Ricardo, no va a robar y ya con eso hay que darle gracias a Dios. O sea, ¿cómo estará en la mente de los mexicanos que ya con que alguien decimos que no robe, ya con eso estamos del otro lado, ¿no? O sea, finalmente, esto no es el asunto. El problema está en que siguen pasando cosas extrañas. Miren, antes Peña le condonaba impuestos a estas empresas que luego lo regañaban en los eventos públicos. Hay que recordar cómo hay una foto famosa en donde el presidente del Consejo de Administración de una de estas empresas transnacionales, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que Peña le dio la concesión de todas las carreteras del país, ¿no? Y ahí está esa foto donde Peña era regañado por estos señores. A ellos les condonaba cantidades estratosféricas de impuestos, y todos nos molestábamos, todos nos insultábamos, nos resultaba insultante esa situación.
Y ahora Andrés Manuel a sus cuates, ¿no? A sus amigos, como en este caso Epigmenio Ibarra, empresario de la televisión y películas y series, le condona impuestos y entonces no tenemos que enojarnos y no tenemos que decir nada. Y luego Epigmenio paga, ahora sí que regresa el retache de la copa, es que lo entrevista, ¿no? Va a Los Pinos, perdón, Los Pinos ya no existen, más que como refugio para doctores y museo para universitarios. Y ardillas. Y 2 o 3 colados. Va al Palacio Nacional y hace una entrevista de 2 partes que por ahí anda todavía fluyendo en internet. Entonces, finalmente, a lo mejor no tan grandote, pero la burra siguió siendo la misma, ¿no? O sea, nada más le dieron una revolcadita, pero ya no es una burrota en donde los descuentos de condonación de impuestos a infinidad de empresas que hacían los gobiernos anteriores era una cosa de escándalo. Ahora es nada más a los cuates, a los amigos de Andrés Manuel, el retache de la copa, de todos aquellos que lo acompañaron en la campaña durante 18 años y les estaba retachando el favor. Y con ellos sí todo y con los demás nada, ¿no? Pues porque a final de cuentas me parece que como lo veníamos diciendo desde antes, pues Andrés Manuel en términos reales lo lo único que va a modificar en términos reales es se modifica la clase política. El sistema sigue intacto, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo claro, ¿no? De gente dentro del gabinete como Bartlett, ¿no? Como Romo, ¿no? Incluso con sus senadores, ¿no? Entonces me parece que lo único que hay nos está dejando muy claro también la posición de Andrés Manuel, que en términos reales la bronca no es que seas estrictamente corrupto o que anteriormente en el ejercicio del poder o el ejercicio de los puestos hayas robado, hayas metido la mano al cajón. Me parece que eso se puede permitir o se puede perdonar siempre y cuando a partir de este momento seas puro y santo pasándote del lado de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él da la liberación, ¿no? Él te da él te mete al río y saliendo de ahí te pega, te quita todos los pecados, ¿no? No es Andrés Manuel, es Juan, güey, ¿no? Entonces, me parece que esa es la esencia que a mí me preocupa o que yo más bien critico en ese sentido, ¿no? Lo demás me parece que, bueno, es parte de la esencia, pues, a lo que me parece que la política que ha hecho siempre Andrés Manuel, que es la política institucional, dentro de él lo ha dicho, según, ¿no? O sea, caminar por el pantano sin manchar el plumaje, ¿no? Eso me parece que esa es la esencia de Andrés Manuel, es decir, el pacto político, ¿no? Es la esencia, es decir, no tiene la intención realmente de fracturar las circunstancias, sino el problema no es que seas corrupto, la intención no es estrictamente que hayas sacado o desangrado a la patria, no, la intención es si a partir de hoy estás con nosotros o estás en contra. Y me parece que ese es el problema, que entonces no estrictamente hablamos de democracia, sino más bien una especie como de un reino donde hay un soberano, donde hay un rey, donde a partir de las circunstancias de él determina lo que es justicia y lo que es no. Y yo creo que ese es el problema. No me preocupa, no me extraña, porque México, el pueblo mexicano, hemos sido
un pueblo que siempre ha estado esperando a que venga algo, o Martín, o Andrés Manuel, o la Virgen de Guadalupe, o el Melate, ¿no? Y entonces hoy esa necesidad de que venga alguien, ¿no? Está encaustado en estos momentos a alguien que les dice, tú lo quieres que yo lo haga, yo te lo hago, ¿no? El pueblo necesita, eso quieres, yo lo puedo hacer, ¿me entiendes? Y me parece que es la esencia de lo que están demostrando en estos casi 3 años de Andrés Manuel López Obrador, ¿no te parece, Clau? Sí, y como mencionó Mario hace rato, ¿no? Nuevamente se acerca este próximo 11 de abril, en donde él cuando fue presidente electo, dijo justicia para ustedes, ¿no? Y finalmente a 3 años no ha habido esa respuesta, por lo que una vez más tendremos que seguir ahora este 11 de abril a presentarnos ante Palacio, a dar una respuesta de los puntos que se mencionaron en la pasada marcha del 11 de marzo, que fueron específicamente la reinserción laboral, la reinscripción nuevamente al seguro y el borrón y cuenta nueva, que son los principales puntos que ha venido manejando esta lucha del ESME. Pues así es, mi querida concurrencia. Entonces, no sé, Mario, me parece que en realidad las cosas van no hay la intención de modificar la esencia contra Andrés Manuel. Incluso me parece que ha sido claro que realmente la oligarquía, fuera de los raspones, de desaguisados entre Andrés Manuel y su gobierno con la oligarquía, con ciertas desenfados entre ellos, me parece que no hay la intención de Andrés Manuel ni de la oligarquía, si acaso, de realmente cambiar o quitar cosas, porque me parece que dentro de estas pequeñas raspones, me parece que Andrés Manuel le cae como anillo al dedo a la circunstancia que vivía en México, un país harto ya de la corrupción, harto del pasadón de lanza, la ley del empudo, de todo para abajo, no para arriba, ¿no? Del si me viste te reíste y si no te chingaste. Entonces llegó un momento en que la población, la gente, estábamos hasta la madre de todo el business, la tranza, el cochupe, el cocodiente, que la clase política hasta la fecha sigue manteniendo, y entonces Andrés Manuel da la posibilidad pues de detener un poco la sangría por parte de la tranza, y eso se ve en esencia, ¿no? Y creo que con eso le ha permitido a Andrés Manuel que, independientemente todo el 80% esté, la verdad me parece no muy bien que digamos, le ha alcanzado el simple hecho de no se chingue la lana, le ha permitido a la población mantener unas buenas circunstancias. Pero el problema es de que nosotros, mi querida concurrencia, una organización sindical de tantos años, no puede uno quedarse con lo elemental, ¿no? Nosotros enfrentamos al neoliberalismo, nosotros entregamos la esencia, ese enfrentamiento directamente con el neoliberalismo nos arrebató la mitad de nuestra fuerza, la mitad de nuestra no nos funcionó la mitad del cuerpo, del corazón, no nos funcionaban los riñones ni los pulmones, y aún así al día de hoy salimos ahora con dignidad a exigir a Andrés Manuel que independientemente sus concepciones políticas, de su conveniencia política que lo lleva ahora con quemarle incienso al Suter, algo que debe de tener claro, que tiene que dar justicia a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, nosotros hacemos estos análisis, me queda concurrencia, para que valoremos claramente cómo el participar en esto, y de cada quien puede tener sus opiniones,
¿no? Pero me parece que el gobierno de Andrés Manuel tiene la obligación moral e histórica de dar justicia a Andrés Manuel, ¿no? Independientemente de los análisis que se estemos dando, mi querida concurso. Entonces, nos vamos a ver en la próxima del 11 de abril para presionar abiertamente para ya regresar a trabajar, y seguiremos en estos eventos a hacer análisis de lo que hace el presidente, como debe de ser, mi querida concurrencia, porque nosotros los guadalupes estamos para eso, para hacer análisis y crítica política sin importar quién es el gobierno o quién es el presidente, si en cuates o no son, si son amigos, pues todavía con mayor razón, mi querida concurrencia. Pues vámonos, mi querida concurrencia, ¿alguna cuestión que quisieras dejar, Clau? Pues nada, compañeros, cuídense mucho porque esto de la pandemia se presume que puede haber un rebrote ahora con las vacaciones de Semana Santa, y pues de alguna manera todavía las vacunas no se han cubierto al 100%. Cuiden a su familia, cuiden a su gente mayor, y nos escuchamos la próxima semana. Pues mi querido Mario, ¿alguna otra circunstancia que quieras plantear? Pues todo listo para que la próxima semana nos complazca con unas viandas ahí en el Mexicano de Electricistas. Maestro, muchísimas gracias, qué detallazo. Y bueno, pues entonces hasta ese momento, cuídense todos, camaradas, un abrazo, un saludo, y estemos listos para el 11 de abril, para ir a Palacio Nacional a recordarle al presidente de la República que el Mexicano de Electricistas sigue vivo y queremos solución a nuestras demandas ya. Gracias. Pues bien, mi querida concurrencia, nos vemos. Vamos a hacer por la revolución en otros espacios. Nos vemos de hoy en 8 y a ver qué podemos hacer en el próximo evento de los Guadalupes. Nos vemos, esperemos que, como decía Clau, cuídense, y como diría Mario, nos vemos en la próxima movilización del SB, porque esto fue Los Guadalupes. Vamos, 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 vamos a regresar. Vamos, 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 vamos a regresar.